Hola amigos, quiero compartir mi historia, que, debido al temor al ridículo por parte de mis amigas, nunca he compartido con nadie, hasta que una amiga de me alentó a escribirla. Mi nombre es Imelda, y soy originaria del estado de Zacatecas. Todo esto ocurrió a finales de agosto de 2018. Mis primos mayores, Carlos y Ricardo, que ahora tienen 23 años, estaban jugando conmigo utilizando uno de esos tableros de comunicación con el más allá. Tenía tan solo 16 años en ese momento, y no creía que pudiera ocurrir algo malo. Y claro, siendo adolescentes de 16 años, siempre buscábamos divertirnos y hacer cualquier cosa que estuviera fuera de lo común, antes de hacernos adultos. De todas formas, estábamos en mi casa, que era una vivienda de 2 pisos construida con ladrillos blancos. Carlos ya había dispuesto el tablero de comunicación espiritual sobre la mesa que se encontraba en la planta baja de la casa. Mientras él y Ricardo estaban ocupados organizando las cosas en la planta baja, yo estaba arriba, viendo películas de terror, como solía hacer. Justo cuando la película estaba a punto de llegar a su momento culminante, mis primos me llamaron para que bajara. Inicialmente no tenía ni idea de qué estaban planeando, y mi curiosidad se apoderó de mí, así que con rapidez salí de mi habitación. «Hola Imelda, baja aquí, tenemos una sorpresa para ti», Carlos gritó mientras yo descendía por las escaleras. Me aferré a la barandilla y descendí las escaleras con precaución. Cuando finalmente toqué el suelo, Carlos tomó mi mano y me invitó a tomar una silla y unirme a él y a Ricardo. «¿Qué están ocupados haciendo?», inquirí de manera veloz. Carlos y Ricardo intercambiaron miradas y estallaron en risas. Inmediatamente sospeché que estaban tramando algo, por lo que permanecí en el lugar, observándolos divertirse descontroladamente. He mencionado: «¿Qué actividad ocupan ustedes dos?». La ira empezó a apoderarse de mí mientras se los continuaban riendo. Finalmente, Carlos inhaló una bocanada de aire y respondió: «¿Tienes conocimiento de tu interés en lo sobrenatural?». La furia se desvaneció rápidamente y se transformó en una intensa emoción. «Sí», exclamé con alegría. Luego, Ricardo se colocó al lado de Carlos y propuso: «Bueno, ¿te interesaría sumarte a nuestra pequeña conversación con los difuntos?». Hizo un gesto mientras lo decía. Me quedé sin habla debido a mi sorpresa, así que en su lugar, incliné la cabeza levemente y me senté a la mesa. Fue entonces cuando noté un juego de letras y números en el tablero, con un mensaje que decía «Adiós» en la parte inferior del tablero, y las palabras «sí» y «no» en las esquinas superiores. Carlos y Ricardo se acomodaron alrededor de la mesa. Mi mirada se posó en un objeto triangular en el centro del tablero. Miré con desconcierto a Carlos y luego a Ricardo. «¿Qué es eso?», pregunté señalando hacia el objeto. Ignoraron mi pregunta y simplemente me instaron a poner mis dedos sobre él. Justo cuando estaba a punto de indagar en qué debía hacer, Ricardo preguntó en voz alta: «¿Cuál es tu nombre?». Pasaron algunos instantes y Carlos repitió la pregunta con una voz más solemne. Los segundos se transformaron en minutos. Mi impaciencia aumentaba a cada segundo que pasaba, hasta que el objeto triangular empezó a desplazarse por sí solo. Experimenté un instante de pánico, pero poco a poco recuperé la calma. El objeto se movió lentamente hacia la letra M y luego hacia la A. Aproximadamente un minuto después, Carlos había registrado las letras en una libreta. «Supongo que este espectro es un varón. Su nombre es Manuel», comentó Carlos, sosteniendo un fragmento de papel en el que se podía leer claramente: «Manuel» en letras mayúsculas. Ricardo planteó otra pregunta: «¿Cuántos años tienes?». Una vez más, el objeto se puso en movimiento, deslizándose lentamente hacia los números en esta ocasión. Se detuvo en el número 1 y luego en el número 8. «¿Tienes 18 años, Manuel?». En este punto, ya comenzaba a sentir inquietud. Un estremecimiento recorrió mi espalda cuando el triángulo empezó a moverse de nuevo. Con cautela, se posó en sí. A partir de ese momento, las cosas se volvieron más intensas. Manuel se había quitado la vida debido a la depresión que lo aquejaba. Al parecer, falleció en el año 2002,
unos años antes de que mi familia se mudara aquí, cuando Carlos le pidió al espíritu que se manifestara. Un jarrón de cristal que se hallaba detrás de Ricardo cayó de la mesa y se rompió en pedazos. Ricardo se puso furioso y le gritó a Carlos. Mis dos primos comenzaron a reñir delante de mí. Los vi discutir entre ellos. Estaba a punto de pedirles que se calmaran, pero divisé una sombra inmensa en el espejo. Me giré rápidamente, solo para descubrir que no había nada más que la puerta principal. Volví a mirar a mis primos, quienes de repente guardaron silencio por completo. Ambos dirigían su mirada sobre mí. Por lo general, una persona estaría demasiado asustada para mirar hacia atrás, pero yo, por otro lado, lo hice y vi una enorme sombra flotando detrás de mí. Lancé un grito de terror en tanto que la figura oscura avanzaba hacia mí. Un escalofrío intenso me invadió y me quedé allí, sentada, temblando de forma incontenible. «Deja de atormentarla, Manuel», Carlos exclamó furioso mientras me incorporaba del suelo y me sostenía en sus brazos. Varios cuadros colgados en la pared se precipitaron al suelo en el mismo instante en que Carlos terminó su declaración. Volví la vista hacia Ricardo, quien estaba pálido por el miedo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el miedo. Tragó saliva y luego gritó: «Mantente alejado de Imelda, Manuel». En un gruñido apenas audible, logré escuchar claramente a Manuel expresar: «Yo quiero a la chica». En ese instante, la angustia me invadió por completo. Cerré los ojos con firmeza y sentí una ráfaga de aire helado en el rostro. «Entrega a la chica». Volvió a resonar la voz endemoniada. Un nuevo grito emergió de mis labios, impregnado de pavor. La voz de Carlos se unió al coro, clamando: «Aléjate, Manuel, déjanos en paz». Se dejó oír otro gruñido apenas perceptible. En un principio resultó incomprensible, pero luego Manuel profirió: «Los encontraré pronto, muy pronto». Y la sombra oscura se esfumó de manera veloz. Acto seguido, el frío que había inundado la habitación desapareció por completo. Carlos y Ricardo permanecieron inmóviles en su sitio. Me pareció que esto era una locura. Y me pregunté, ¿y si en realidad regresaba? Los días se sucedieron, se transformaron en semanas y finalmente en meses. Hasta que transcurrieron 3 años completos. No volví a tener noticias de Manuel hasta el 21 de noviembre de 2021. No se mostró tan amenazante como en ocasiones anteriores. Mis primos aún temen a Manuel. No tiene intención de hacernos daño. La verdad es que hemos entablado una buena relación. Él me brinda consuelo cuando estoy triste. Me tranquiliza cuando estoy enfadada. Es un amigo muy leal. De hecho, se encuentra aquí conmigo en este mismo instante, mientras redacto mi relato.